Bueno, continuamos con lo prometido aquí en Agenda Desafíos 100 días. Tenemos el panel para ahora comenzar a discutir también sobre el tema de trabajo, harto más que hablar en este programa. Y nos saludamos de inmediato a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo y presidente del Partido Socialista, diputado además, y Fernando Arap, ex subsecretario del Trabajo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a Muchas usted gracias por la invitación. Primer tema para ir discutiendo. Para ir los juegos. Exacto. Número de trabajo. Hablábamos recién con la subsecretaria Blanco, con la ministra Blanco, pues. Ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Ya, hablaba recién con la ministra Javiera Blanco, la ministra del Trabajo, y nos decía, bueno, lo que está comprometido para este gobierno son aproximadamente 600.000 empleos. Eso, en comparación con el millón de empleos, ¿se explica solo por el contexto económico o debiera poder equipararse la cifra? ¿Quién quiere comenzar? A mí me da lo mismo los números. Lo quiero decir con mucha franqueza, a mí me interesa la calidad del empleo. Que los trabajadores tengan un empleo que los mantiene todavía bajo la línea de la pobreza es un bochorno para este país. Así que a mí que me digan 600.000, 1.000.000, usted comprende, no es eso lo que importa. Si en materia laboral lo que importa es que los trabajadores tengan un buen empleo. Y eso en consecuencia se elude cuando la discusión es sobre las cifras. Yo encuentro francamente una frivolidad que entremos a discutir si son 100.000, 200.000, 400.000. ¿Y para qué se ponen meta los gobiernos entonces? Bueno, pero programa? pregúntele a los gobiernos. Yo vengo en mi condición. Pero es una frivolidad que una persona Yo que vengo no, en mi condición de diputado. ¿Es una ¿no? frivolidad o da lo mismo que una persona que no tiene empleo tenga un empleo? Perdón, lo que es una frivolidad poner el acento en la cifra, cuando todos estamos conscientes que buena parte de esa cifra corresponde a empleos de mala calidad. Entonces, claro, todos estamos felices, hicimos 1 millón de empleos, vamos a hacer 600.000, pero nadie se preocupa de la calidad de esos empleos. Mire, la mayoría del millón de empleos que tuvimos en la administración anterior es empleo tercerizado, es autoempleo. O sea, si en este país la persona que está en la esquina haciendo malabares, a la que usted a veces, no siempre, le da unas chauchas, esa gente tiene empleo, fíjese. Sí. ¿Por qué va a contestar él? No, le contesto feliz al diputado Andrade. A ver, primero, partir de la hipótesis que se menosprecian los números. Yo escuchaba atentamente a la ministra Blanco y también decía, no nos vamos a colocar un número. Ahora el diputado también plantea, ¿por qué un número? Por algo tan simple. Detrás de un número hay una familia. Cuando se habla de número, aquí no se habla de la frivolidad de 1 millón de puestos de trabajo como si fuera cualquier cosa. Cuando estamos hablando de 1 millón de puestos de trabajo, estamos hablando de 1 millón de compatriotas, de chilenos y chilenas que encontraron un puesto de trabajo y que antes no lo tenían. Pero fue de buena o mala calidad. A eso voy ahora. Existe un mito respecto, y el diputado lo he escuchado en varios programas, lo sigo atentamente, soy un admirador de él. Muchas gracias. Lo sigo atentamente cuando habla siempre de los empleos de mala calidad. Las cifras son claras. Más de un 80% de los nuevos empleos que se crearon son con contrato de trabajo y con pago de cotizaciones previsionales y de salud. Y alrededor de un 70% de esos nuevos empleos que se crearon son con contrato indefinido. Por lo tanto, cuando se dice tan livianamente, no, los empleos son todos de mala calidad, es un bochorno la calidad de los empleos que se crearon, la verdad es que yo discuto sobre eso. Porque las cifras muestran que son empleos en general asalariados, con contrato, con pago de previsión y en un porcentaje cercano al 70% con contrato indefinido. ¿Bárbara Figueroa? Sí, yo lo primero que quiero señalar es que efectivamente cuando uno, y eso yo lo comparto con el ex subsecretario, cuando uno habla de empleo está hablando de una familia detrás de eso. Por eso la Central Unitaria siempre solicitó, no pudimos hacerlo con el gobierno anterior, esperamos poder hacerlo con este. Nosotros sostuvimos que el debate tenía que ser sobre calidad del empleo. Evidentemente que a nadie le es indiferente la cantidad de empleo que se crea. Yo creo que nadie dice que eso es poco relevante, pero si eso está por sobre un debate respecto de el empleo y trabajo digno, es complejo, porque se tiende a polarizar una situación que debiera ser integral. Ahora, yo creo que la cifra... si bien yo he tendido a ser bastante respetuosa respecto de los datos del gobierno, sí creo que es imposible sostener que del millón de empleos que se dice se creó, el 80% es con contrato, cuando todos sabemos que durante el primer año del gobierno anterior hubo un boom, una explosión de empleo producto de las condiciones post-terremoto y por lo tanto la necesidad de mano de obra. Pero luego de eso, el crecimiento del empleo, y esa ha sido la tendencia del último tiempo, no es algo particular, estoy señalándolo como parte de las tendencias, es que el empleo por cuenta propia es el que ha ido creciendo, y el empleo por cuenta propia no es un trabajo formal, no cuenta con protección social, por lo tanto yo tiendo a suponer que las cifras que se entregan, ex subsecretario, tienen que ver con la creación de empleo asalariado real, y dentro de ese empleo asalariado real, ustedes dicen, mire, el 80% de ese que se creó es con contrato, porque si vamos a los números, las encuestas y las tendencias son evidentes de que aquí lo que se está creando no es
empleo asalariado. Lo que se está creando es trabajo por cuenta propia, lo que ustedes denominan emprendedores, lo que yo llamo profesionales precarizados o proletarizados, que finalmente tienen que surgir por la vía de un negocio independiente para tratar de sostenerse en un mundo del trabajo que es bastante diverso y complejo. Sí, sin alargarnos mucho con el tema de la cifra, pero de las cifras del 100% del millón de empleos, el 80% son asalariados. Y de ese 80% de asalariados, el 85%, según las cifras oficiales, es con contrato indefinido. Ahí vamos a tener una discusión respecto a la cifra. Nosotros nos basamos en las cifras oficiales y esas son las cifras que estoy transmitiendo acá, pero si Bárbara tiene una posición distinta, no nos vamos a poner de acuerdo acá. No es un problema, es que no es un problema de que tenemos diferencias. Eso significa que no estamos reconociendo la tendencia, y la tendencia es que el empleo que se ha creado es un empleo por cuenta propia. Y eso está hablando de trabajadores independientes con baja protección social, o sea que no tienen condiciones. Lo que pasa es que a mí me parece una afirmación tan extraña esto que son empleos con contrato. Pues si la relación laboral es un contrato. A diferencia de los empleos por cuenta propia. A diferencia, claro, entonces cuando dice es un empleo con contrato, pero ¿qué me quiere decir con eso? Y que podría haber un empleo sin contrato, es un empleo asalariado, como se señala. Es un empleo que tiene prestaciones previsionales. Bueno, ¿y podría ser de otra manera, acaso? O sea, ¿de qué estamos hablando, por favor? Si el problema no... Por eso digo que me parece una frivolidad poner el acento en la cifra. Mire, perdona que lo ponga de otra manera. En Chile el ingreso per cápita, ¿cuánto es? 17.000. ¿Y usted cree que le dice algo a la gente eso? Perdóneme, ¿usted cree que le dice algo a la gente eso? ¿Usted cree que en mi distrito a alguien le importa que sean 17, 18.000 o 20.000 si son unas cifras que es una teoría? Entonces cuando aquí yo le vuelvo ¿sabe qué significa tener empleo en Chile? ¿Trabajar una hora semanal? Hay otro tema que tiene que ver... una hora semanal. Eso es tener empleo en Chile. Pero entonces, por favor. Esa es la medición oficial. Uno se pregunta por qué no la han cambiado, digamos. Bueno, pero... Usted fue ministro del Trabajo. ¿Y? ¿Por qué no se cambió la medición? Bueno, porque en ese tiempo eran dos, fíjese. Ya, pero igual, es lo mismo, ¿no? Pero si este no es un problema solo de la administración actual o de la anterior, aquí tenemos un problema general. Pero por eso me preocupa tanto que la discusión que tengamos, y gracias por la admiración que me profesa, es que sea, ¿cuál es la cifra? Lo escuché, no es un dato. Brevemente, un tema que me interesa antes de hablar de sindicalización. Uno de los componentes, evidentemente, para salir de la pobreza es cuánto se gana, no solo cuánto se trabaja. Y Bárbara Figueroa ya han adelantado que creen que no va a haber acuerdo respecto al salario mínimo. ¿Cuánto cree que está en condiciones la economía de este país de darle salario mínimo a los trabajadores hoy? No en 2, 3, 4 años más, hoy. Ya, esa es una pregunta media compleja, porque ahí uno tiene que... Lo que se tiende a hacer generalmente cuando se habla de materias como salario mínimo es poner el dato de la economía como un criterio para limitar la posibilidad de avanzar en mayor poder adquisitivo para los trabajadores. Eso es lo que ha ocurrido generalmente. Mi impresión es que si uno entiende que una economía que hoy día se dice desacelerada, no es que se diga, efectivamente da signos evidentes de desaceleración, solo se sostiene sobre la base de seguir precarizando a los trabajadores, yo digo no. Una economía también se dinamiza en la medida que los trabajadores tienen más poder adquisitivo, que eso significa más salario mínimo. Nosotros lo dijimos el año pasado a propósito del no debate que tuvimos con el gobierno en materia de salario mínimo. Lo que acá nosotros hemos señalado es que para cumplir con el estándar, con el convenio 131 de la OIT en materia de salario mínimo, que debemos obtener un salario que le permita a un trabajador y su núcleo familiar salir de la pobreza. Eso en estricto rigor son cercanos a los 320.000 pesos líquidos. Eso debiera ser, si consideramos que en Chile, para salir de la pobreza hay que tener 2 canastas básicas de alimentos, 70 y algo mil pesos. Entonces, eso sería el ideal. Si tú me preguntas qué es lo que esperaríamos los trabajadores, esperaríamos que una manera de saldar la deuda que existe del Estado, ya no es un problema de un gobierno u otro, del Estado de Chile con los trabajadores, es avanzando en un salario mínimo de estas características. Ahora bien, uno entiende que en un escenario como ese, lo que haríamos es inyectarle tal cantidad de recursos a los trabajadores que efectivamente la demanda por consumo sería tan alta que la economía se podría desestabilizar. Entonces, en ese marco, nosotros hemos dicho, lo progresivo para avanzar hacia allá es los 250.000 pesos hoy. Entendemos que en el marco del programa hay una propuesta que dice a 2 años del gobierno, nosotros vamos a insistir con el marco de lo que hemos señalado como central unitaria, pero entendemos también que acá el debate podemos hacerlo un poquitito más allá solo de la cifra. Por ejemplo, podemos hablar no solo, y el gobierno así lo señaló en el programa,
Ellos hablan de establecer una comisión para evaluar el salario mínimo. Y nosotros decimos, mire, si vamos a establecer una comisión que no sea solo con técnicos, como les gusta a algunos, que todos hablan menos los trabajadores, menos los incumbentes, y no solamente los trabajadores, estoy pensando en empresarios, en pequeño y mediano empresario también. Si nosotros constituyéramos una comisión para establecer ya no salarios mínimos, sino que políticas salariales justas en Chile, probablemente podríamos tener mayores avances. ¿Por qué? Yo voy a poner solo un dato. Hoy día, este año, pero es que esto es muy significativo para que la gente pueda entender de repente qué estamos hablando. Una empresa como Gasco, que se escuda en el subterfugio del multirut, una empresa que no tiene 5, 8, 10 trabajadores, que tiene 1000 trabajadores a su haber. Esa empresa fue sancionada por tribunales este año, hace un par de meses atrás. La Corte Suprema ratificó un fallo de primera y segunda instancia porque ellos no le pagaban el salario mínimo a sus trabajadores. El sindicato los demandó y hoy día, ¿qué significa eso? Persecución para los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que pagar retroactivamente lo que no pagó. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de salario mínimo. Hablemos del multirut precisamente. Que a pesar del no debate que dice Bárbara que hubo respecto al salario mínimo el año pasado, destacar que en el gobierno del presidente Piñera el salario mínimo subió casi el doble de lo que había subido aumentó casi el doble de lo que había aumentado en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, un 3,7% real versus un 2%. Por lo tanto, es importante destacar que a pesar del no debate, que a pesar de lo que se habla del salario mínimo, en el gobierno anterior se aumentó en un porcentaje casi al doble del gobierno anterior. La propuesta del gobierno fue 197.000 pesos y gracias al esfuerzo que hicimos los trabajadores llegamos a 210.000 pesos cuando el ministro de Hacienda señalaba que nunca íbamos a poder llegar a los 200.000 pesos el año pasado. Cuando hay un acuerdo generalmente se hace a dos los acuerdos. No, entonces... ese acuerdo no fue de a dos porque el gobierno mandó el proyecto en marzo y nos sorprendió a todos con ese debate que no quiso hacer. Nuevamente se pone el acento en una equivocación, creo yo. Si la discusión no es si son 250 o más, por cierto, eso es importante. La discusión es cuando los trabajadores están en condiciones de negociar sus relaciones salariales. Entonces, ¿sabe por qué? Por una razón muy simple, porque como el acento es que este es un problema político, como el acento es la cifra, nos concentramos todos en la cifra y nos olvidamos que en los países que hay una buena negociación colectiva y una buena sindicalización, no hay salario mínimo. Ok, hablemos de la negociación colectiva precisamente. La ministra nos decía recién que ella no está de acuerdo con el tema de la sindicalización automática. ¿Está de acuerdo con la ministra o está equivocada? Yo creo que hoy día no hay condiciones para la sindicalización automática, sin embargo creo que en el futuro eso es perfectamente posible, con el resguardo de no alterar el convenio de la OIT de la libertad sindical. Digo esto por una razón muy simple. En Chile por favor, no estamos hablando de algo que en la historia de Chile no haya existido. Esto no es una novedad. No es una novedad. Y por favor, tampoco hasta dónde se altera la libertad. ¿Usted puede llegar a un empleo y no cotizar en una AFP? ¿Y ahí a dónde quedó la libertad? O sea, ¿se da cuenta de lo que estamos hablando? La libertad es para algunas cosas y para otras cosas no. Yo desafío que alguien me diga si uno puede tener un empleo asalariado, como se acaba de decir, y no cotizar en una AFP. ¿Y ahí a dónde quedó la libertad? Bueno, dicho eso, no me miren con sorpresa porque no estoy diciendo nada novedoso. El tema de la sindicalización automática solo tiene sentido cuando haya un incentivo real para que la gente se pueda sindicalizar. Yo creo que si es así y se logra, pudiera no ser relevante. ¿Me entiende? Okay. ¿Por qué? Porque el incentivo va a estar, si se empareja la cancha, si se pueden mirar a los ojitos trabajadores con empleadores y llegar a buenas condiciones que les convengan a unos a otros, que el aumento de productividad también se exprese en el salario. Cuando esas cosas sucedan, a lo mejor la sindicalización automática no va a ser relevante. Bárbara, ¿cómo se aumenta la sindicalización en Chile? ¿Cuál sería la primera medida, la más urgente? Yo creo que la medida más urgente es darle efectivo poder al sindicalismo y al sindicato. Si tú tienes en una empresa sindicato y grupo negociador en igualdad de condiciones y el sindicato tiene un pliego de peticiones, va a un proceso de negociación colectiva y al final del día tienen que ir a huelga, qué sé yo, empresario que no tiene disposición al diálogo, tienen que generar un proceso de movilización, al final logran parte de su petitorio, pero eso que ganaron no es de ellos, sino que es del empleador y por lo tanto lo puede distribuir entre otros trabajadores aunque no hayan estado sindicalizados. Eso evidentemente que a nadie incentiva a participar en una organización. Titularidad sindical sería lo primero. Titularidad sindical, ley de pisos mínimos, lo que está establecido, nosotros ustedes saben, hemos sido bien ambiciosos. Hoy día, ¿es posible la sindicalización automática o no? Es que, a su juicio. Es que yo en eso comparto lo que señala el diputado Andrade. Es muy difícil hablar de sindicalización automática cuando no tienes un sindicato con efectivo poder. Porque si el sindicato no es dueño de lo que negocia, si el sindicato no puede tener ley de pisos mínimos, es decir, que yo no tenga que estar negociando todas las veces lo que negocié o partir de lo que fue la negociación anterior, si siempre voy a partir de menos, o sea, si tienes esas situaciones,
hablar de sindicalización automática es tratar de resolver el problema de manera administrativa. Y yo en eso sí creo que la experiencia que uno mira, al menos en los países de la región, es que la sindicalización automática ha sido un arma de doble filo. Sí. Y por lo tanto ahí yo tiendo a suponer que primero tenemos que dar el salto en mejores condiciones, más poder para los sindicatos, recuperar los derechos en realidad que se nos quitaron, pero también en un esfuerzo desde el sindicalismo de atreverse a hacer también el desafío de mirar la organización. Yo creo que eso va de conjunto. Hablamos de titularidad sindical, pisos mínimos, incluyo ahora negociación colectiva. ¿Son avances positivos y necesarios para el país o para usted serían algo negativo? No, a ver, yo creo que aquí hay que analizar cada uno de los puntos en su justo mérito. La titularidad sindical me parece un avance importante. Me parece que en la medida en que hay en este momento grupos negociadores, como lo dice muy bien Bárbara, que pueden negociar en igualdad de condiciones con sindicatos, me parece que puede atentar contra el fortalecimiento de los sindicatos. Por lo tanto, comparto ese análisis. ¿Por qué no lo hicieron? Comparto porque estuvimos con otros procesos, hubo en su momento un acuerdo que se hizo entre la CPC y la CUT, en su momento estaba la ministra Matei, en que hubo un acuerdo en avanzar en estas materias. Lamentablemente entiendo que después hubo algunos desencuentros y no se siguió avanzando, pero es una materia, al menos la ex ministra Matei en su programa de gobierno tenía el tema de la titularidad sindical como un elemento a discutir. También comparto el análisis del peligro de la sindicalización automática. Efectivamente, lo decía bien la ministra, la escuché atentamente cuando estaba anteriormente con usted, hay una garantía constitucional que uno es libre de afiliarse, pero también de desafiliarse a un sindicato y por lo tanto también entra en pugna con algunos convenios internacionales el tema de la sindicalización automática. Yo creo que aquí no hay temas tabú, no hay que vetar temas, yo creo que los temas hay que discutirlos, hay que ver cómo se avanza, por una parte protegiendo los derechos de los trabajadores, pero por otro lado también muy importante, no perjudicando el andamiaje de la empresa. Y cuando digo eso no estoy pensando en las grandes empresas, estoy pensando principalmente en las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que en definitiva se pueden ver mayormente afectadas con estos temas. Hablemos de la previsión. Hay una reforma a la previsión, pero lo primero y lo que ya está comprometido es el tema de la AFP estatal. Uno se pregunta, ¿para qué va a servir realmente la AFP estatal si no necesariamente va a servir para mejorar las pensiones? Y tenemos el ejemplo del Banco Estado, quien ha tenido prácticas que no son precisamente las más adecuadas. ¿Para qué en concreto le va a servir a los trabajadores chilenos que haya una AFP estatal? Un comentario previo muy cortito. Yo creo que solo titularidad sindical y derecho a huelga sigue siendo insuficiente. Yo creo que hay que avanzar en otras cosas. Bárbara decía bien, piso, pero yo también hablaría del efecto polizonte, hablaría del descuelgue, del lockout, y hablaría también de algo que es bien importante, cómo ampliamos la materia de negociación. O sea, está bien, los temas salariales son fundamentales, pero hay un montón de otros temas que los trabajadores con sus empleadores podrían hablar. Les doy un ejemplo. ¿Por qué la agenda de género no podría ser materia de una conversación entre trabajadores y sus empleadores? ¿O por qué los temas de productividad? ¿Por qué la gratificación no pudiera ser materia de eso? O sea, aquí hay que abrir un poquitito el abanico de alternativas y no ver la negociación colectiva desde la lógica de achicarla, sino que más bien, por de pronto, facilitar el trámite. Mire, los abogados nos hemos dedicado mucho tiempo a simplemente entrar al final de la negociación colectiva y lo único que hacía uno es trabar las cosas para que la cosa se demorara un poco más. Hay que terminar con aquello. AFP, vuelvo al punto. Mire, la AFP estatal tiene dos sentidos. Primero, dejemos de lado esta idea de que con una sola medida se va a resolver el problema previsional. O sea, hay algunos que piensan que la mejor manera de desprestigiar la idea de la AFP estatal es decir que con eso no se va a resolver el problema de las pensiones. Pero si nadie ha dicho aquello. ¿O usted cree que con la reforma previsional que hicimos durante la administración de la presidenta Bachelet se mejoraron las pensiones de todos los pensionados de las AFP? Si eso fue un pilar solidario para un segmento de los pensionados. Preguntamos, ¿en qué sirve? ¿En qué ayuda? Primero, competencia, pues. Si hoy día el mercado, las AFP, es un mercado extraordinariamente concentrado, si no son más de 3 las que realmente existen. Segundo, posibilitar el acceso a una cobertura a un mundo independiente que hoy día no está en la AFP, que las ve de lejos. Tercero, el tema de las comisiones. Si en este país es un escándalo que cuando las AFP ganan plata, cobran la misma comisión que cuando pierden plata los trabajadores. Bueno, una AFP del Estado podría resolver de buena manera aquello. Ahora, la solución, ¿por qué tendría que lucrar? No, te lo estoy preguntando. ¿Cómo ve usted el modelo? Y yo le contesto con una pregunta. ¿Y por qué tendría que lucrar necesariamente? O sea, todas las ganancias de la AFP deberían reinvertirse en los trabajadores. ¿Y por qué no? ¿Cero comisión? No sé si cero comisión, porque tiene que administrarse. Pero yo digo, ¿por qué la discusión? Ahora, a mí me causa extrañeza otro discurso. Durante mucho tiempo todo el mundo dice que necesitamos más Estado, menos la AFP.
Es que entre el Estado y la AFP parece ser un sacrilegio. Ahora, ¿qué comparto? Sí, que la solución no es esa, pero por supuesto que no, pues estas cosas se hacen desde muchas formas. Por eso está la comisión. Yo espero, hoy día salía alguien diciendo que había que aumentar la cotización y la edad. Un empresario, creo, la CPC creo que decía esto. Bueno, son temas que hay que discutir. ¿Usted cree que esto se va a resolver solo con aumentar la edad? Por supuesto que no, pues. Bárbara, ¿sirve relevante la AFP estatal o no? A nuestro entender, no. Nosotros comprendemos la lógica de la AFP estatal como una política de focalización del Estado en un área donde compartimos no existía competencia por parte del Estado. Sin embargo, para efectos de lo que nosotros nos hemos propuesto, que es un ciclo virtuoso del mundo del trabajo, donde el sistema de previsiones se debe entender en ese marco, dentro del marco del ciclo laboral y no como un apéndice, en ese marco nosotros creemos que aquí ya no hay más espacio dentro del marco de la AFP. El sistema de AFP fracasó y por lo tanto nosotros hemos señalado, y lo señalamos en la Comisión Previsional cuando asistimos hace 2 semanas atrás, nosotros estamos por un nuevo sistema de pensiones con un pilar solidario, donde algunos dicen, pero no puede haber capitalización individual. Pudiera existir a lo mejor un mecanismo de capitalización individual compartido con un sistema de reparto, pero no bajo las lógicas de la AFP, que son un sistema de capitalización individual forzoso, que ese es el gran problema que tiene este sistema. Y por lo tanto, si me pregunta, yo no estoy de acuerdo, aún con la intervención del Estado, con que aquí sean los grandes capitales los que administren los fondos de pensiones de los trabajadores. Para entenderlo, ¿tendría que haber un Eso sistema de reparto y que las AFP fueran un sistema de ahorro de seguro voluntario, por ejemplo? No, yo creo que, si tú me preguntas, lo que la central ha establecido es que nosotros no queremos más AFP. Ese es nuestro planteamiento, porque creemos que el sistema fracasó. Y por lo tanto, con la plata que la gente tiene en sus cuentas. Tiene que haber un tránsito, estos son sistemas progresivos, no estamos diciendo que va a ser de la noche a la mañana. Tiene que haber un tránsito desde este sistema hacia un sistema distinto de reparto donde puede existir la capitalización individual si el trabajador quiere, sí, pero donde el pilar sea solidario, donde no solo aporte el trabajador, sino que aporte el empleador, donde no se aumente la edad de jubilar y donde el Estado intervenga, sí, en administración, inversión de los recursos, todo aquello, pero donde el tema, por ejemplo, de las pensiones solidarias no debieran existir y por lo tanto para el propio Estado ya sería una liberación de recursos. Pero antes, Osvaldo Andrade, ¿no más AFP? ¿Usted estaría dispuesto a eso? No, yo creo que hay que avanzar a un sistema mixto. Es que tengamos un sistema de reparto muy potente, con un sistema solidario, como se señala, y un sistema más menor en que las AFP concursen derechamente por un mecanismo que no sea un mecanismo obligatorio para las AFP. Porque lo que tenemos hoy día es un mercado en que está capturado, es un corralito. Y en ese marco yo no veo razón alguna, pero lo digo entonces de otra manera, ¿en qué perjudica una AFP estatal a un sistema de esta naturaleza, que además va a tener una transición? ¿Y debería ser durante este gobierno que empezar ese mixto? O sea, está planteada una comisión. Está planteada una comisión, yo espero que tiene plazos. La vez anterior también hubo una comisión que entregó una propuesta dentro de plazo y eso permitió que hiciésemos una gran reforma. Quiero advertirle, para algunos que olvidan, que la propuesta que hicimos en la administración Bachelet, el ministro Velasco y el ministro Andrade, lo digo para sanear un poco mi propia imagen, el ministro Velasco también, cuando hicimos en este ámbito, nosotros abríamos el mercado, las AFP, para que pudieran competir los bancos, porque en Chile se producía el fenómeno que los bancos extranjeros podían tener AFP y los bancos nacionales no. Bueno, los propios bancos no le pusieron mucho, y también iba una AFP del Banco del Estado. No tuvimos los votos porque, paradojalmente, toda la entonces concertación, y hoy día el Cimental votó a favor, y la derecha votó en contra. Así son las cosas, así se escribe la historia. Fernando, ¿cuál es su propuesta para el sistema previsional? A ver, creo firmemente que una AFP estatal no va a venir a solucionar el problema de la mejora de las pensiones para los trabajadores. Para poner unas palabras que sea el diputado, ¿perjudica en algo que haya una AFP estatal? ¿Ayuda en algo? Creo que no ayuda en nada. Creo sí, como la comisión que se ha constituido tiene que trabajar, se puede perfeccionar el sistema actual de AFP. Todos concordamos que muchas veces las pensiones que se reciben por parte de los trabajadores no son las pensiones que todos quisiéramos. Tiene que perfeccionarse, pero creo esto que parece más bien una consigna ideológica de aumentar el tamaño del Estado por el solo hecho de aumentar el tamaño del Estado, no viene a solucionar ningún problema. Lo vemos ahora
a propósito de la reforma tributaria, que se está planteando gastar prácticamente la mitad de los recursos que se va a generar por la reforma para ir a comprar los colegios particulares subvencionados, que son colegios que en su gran mayoría funcionan correctamente. La verdad es que creo que más bien parece un tema ideológico de aumentar el tamaño del Estado, pero que en definitiva no va a venir a solucionar en nada las pensiones de los trabajadores. Un tema que es puntual, no estructural, pero que es importante porque es contingente. El tema de los portuarios. Finalmente este gobierno anunció que envía un proyecto de ley que se hace cargo del compromiso del gobierno anterior y que va a establecer un sistema a través del cual las empresas van a tener que devolver finalmente también al gobierno la plata que está poniendo ahora para este reconocimiento del bono de colación. Dicho esto, ¿hubo engaño del exgobierno Para nada. a los trabajadores? Para nada. Yo quiero aclarar ahí un punto, porque se ha dicho bastante que el gobierno del expresidente Piñera faltó a la palabra al no haber presentado el famoso proyecto de ley. Que había comprometido. Que había comprometido. Quiero ser bastante claro. El proyecto se redactó, el proyecto se preparó, el proyecto se envió a SECPRES y faltó efectivamente la firma final de SECPRES y el Ministerio de Hacienda. Nosotros en el Ministerio tuvimos en distintas reuniones con la ministra Blanco. En lo personal me junté reiteradamente con el subsecretario Díaz. Le hicimos entrega de todas las actas de las reuniones que tuvimos con los trabajadores portuarios, porque aquí se quiere circunscribir el problema de los portuarios solamente a un proyecto de ley. Aquí se acordó una comisión de largo plazo, me tocó liderar una de esas comisiones, nos juntamos a partir del mes de octubre o noviembre, prácticamente cada 2 o 3 semanas con los trabajadores portuarios. Toda esa información, todas esas actas de reuniones, se las traspasamos a las nuevas autoridades. ¿Por qué mandaron el proyecto? Aquí voy, Daniel. No son pocas, porque a veces todo tampoco se dice, no son pocas las autoridades parlamentarias incluso del actual gobierno, que en su momento nos llamaban al ministro Llobet, nos comunicaban que veían con recelo que nosotros presentáramos un proyecto de ley días antes de terminar el gobierno donde íbamos a comprometer recursos fiscales del futuro gobierno. ¿De eso fue una decisión, un olvido o les faltó tiempo para que firmaran estas 2 firmas? Porque si es por 2 firmas me imagino que... No, a ver, nosotros como Ministerio del Trabajo despachamos el proyecto, nos pilló el término del gobierno, efectivamente en los meses de febrero, porque se dice por qué no se presentó en el Congreso. Febrero el Congreso no funciona, la segunda semana de marzo recién volvió a operar el Congreso y estábamos en todo el proceso de cambio de mando. Precisamente el proyecto, por eso les digo, quedó preparado, redactado, se entregó a las nuevas autoridades y estimamos en ese momento, desconozco, yo no soy quien decide la presentación o no del proyecto, pero sí doy fe de que recibimos bastantes llamados de parlamentarios de la Concertación que no querían que nosotros apareciéramos comprometiendo recursos del futuro gobierno. Diputado. Dan lo mismo. Si el compromiso era presentar un proyecto y no se presentó, si la culpa es de Llobet o finalmente es de la Rulé o porque alguien llamó por teléfono y no sé qué cosa dijo que no era bueno. Son todas explicaciones que dan lo mismo, o sea, todas esas son ciertas, yo no las pongo en duda, no tengo razón alguna para no creerlo, pero lo concreto es que se comprometió un proyecto que no se presentó y este gobierno va a tener que presentarlo y va a tener que cumplir un compromiso que quedó pendiente de la administración anterior. Pero yo quiero hacer una observación un poquito más de fondo. Es bien complejo lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo cargo de una deuda de privados con trabajadores de privados y la está pagando el Estado. Y eso es, desde el punto de vista, a lo menos del precedente, no es tan distinto lo que se hizo también con los trabajadores de los servicios de recolección de residuos, que deudas de privados están pagando entonces, a mí, sin perjuicio del anecdotario que se presentó, a lo mejor se mandó, pero como sucedió en otros casos, que se mandó con el facsible y no con la firma del presidente, porque eso también sucedió. U otras incluso se mandaron la fotocopia y no los originales, también sucedió. Y a lo mejor febrero, un mes que había que descansar porque habían sido 4 años intensos, todo lo que usted quiera, pero el precedente formal, institucional que se genera es muy complejo. Le vuelvo a decir, el Estado se tuvo que hacer cargo de deudas de privados respecto a trabajadores de privados, y eso es bien complicado. Bueno, yo espero que eso no se siga desarrollando. ¿Se cumplió con los trabajadores portuarios o no se cumplió con ellos? O sea, yo creo que no se cumplió, pero en esto yo creo que uno tiene que también poner una cuota de objetividad. Yo entiendo, digamos, que para quienes, digamos, tienen mayor relación, digamos, no disposición a partir de los ciclos electorales, siempre se mira respecto de un gobierno u otro.
si uno mira la situación de los portuarios, lo que ocurrió con los recolectores de basura, entre otros conflictos, lo que queda claro es que eso justifica lo que nosotros hemos señalado, aquí se requiere una nueva institucionalidad laboral. Primero, no es posible que áreas estratégicas del Estado estén en manos de privados, yo eso lo cuestiono, digamos, como principio, pero más allá de eso, tampoco es justo que los trabajadores de áreas estratégicas de este país no puedan tener derecho a negociar, y por lo tanto tienes al final del día a gobiernos enfrentados con conflictos de privado, producto de la privatización de áreas estratégicas de nuestro país, pero tiene al Estado haciendo o mediando en situaciones que si tú tuvieras una legislación o una institucionalidad laboral responsable, podrías efectivamente hacerlo en los marcos de una negociación colectiva responsable y todos los mecanismos. Por lo tanto, tiempo, lo siento porque viene la siguiente entrevista. Osvaldo Andrade, Bárbara Figueroa, fundadora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Las casas de cambio. Nuestros invitados, 10 de la noche CNN Prime, 11 de la noche Tomás Mochete entrevista al intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla. Sigan en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.